Hoy vamos a visitar algunos lugares para recoger el dinero de la protección. 2 restaurantes y un motel en las afueras de la ciudad. Bill en el motel se retrasó la última vez porque tuvo algunos problemas. Así que hoy pagará un poco más. Habrás oído cómo los criminales pueden alimentarse de los negocios utilizando varias amenazas. Ciertamente ese no es nuestro caso. La gente que nos paga recibe servicios, los cuales la policía no podría proporcionárselo. El último mes, por ejemplo, Sam y Pauli resolvieron un problema con la violencia en un restaurante agradable. El propietario está satisfecho y nada de eso volverá a pasar allí de nuevo. Tú conducirás. Pauli y Sam harán la colecta. Será pura rutina. Dile a Ralph que te dé un coche y podréis iros. De acuerdo, jefe. Bueno, tú y yo tomaremos una copa. ¿Qué dices, Frank? Hola, Ralphie. Los chicos y yo tenemos que hacer un trabajito y necesitamos un coche. Hola, Tommy. Aquí tengo este pequeño. Tiene casi 40 caballos de potencia y va casi a 95 por hora. No es nada lujoso, pero es lo suficientemente bueno como para conducirlo. Puedes meterte dentro fácilmente. Simplemente tomas esta pequeña y la metes ahí dentro, rezas un poco y cuando hace clic, lo tienes. Está chupado. Gracias, Ralphie. Todavía tengo que parar por Vincenzo para un arma. Tienes que ir, si no el Don se enfadará. Ve, el trabajo no funcionará. Tomaremos unas cervezas algún día. Siempre estás ocupado, así que no te esperaré. Ordenaremos esto después, Tommy. Un momento, necesito pensar. Hablaremos cuando regreses.
Hola, Vincenzo. Necesito algún tipo de arma. Hola, Tom. ¿Te vale esta? Debería valer. De todos modos, no planeaba usarla. Ahora no tengo tiempo. Tengo que hacer algo. Te dije que sería mejor ir en coche que a pie. Vale, pero primero iremos a un restaurante en Central Island. Para aquí es. Y ahora a Hoboken, al bar Pompeyo.
conductor ha infringido la ley. Tendré que multarle. Ok, oficial. Aquí está la pasta. La próxima vez no se saldrá con la suya. ¡Fuera de mi camino! ¡Ah! ¡Fuera de mi camino!
Quiet, acércate. ¡Oh, Dios mío! ¡Capo! ¡Asesino! ¡Asesino! Por favor, ¿podría quitarse de en medio? ¿Yo eso? ¡Loco! Ahora vamos a tomar un poco el aire del campo. Vamos al Motel Clark, en las afueras de la ciudad. ¿Yo eso? ¡Conduces como un loco! Salga del coche, señor. Salga del vehículo, por favor. Señor, esta es su segunda falta. Tendré que multarle. Lo siento, fue un error. La próxima vez no se saldrá con la suya.
Espéranos aquí, Tom. Volveremos en un instante. Vale. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Bastardos! Tom, yo me han dado. ¡Duele! Jesús, Pauli. Dile a Salieri que de ahora en adelante este lugar es nuestro. ¿Te pinche? No vuelvas aquí o acabarás peor que tus amigos. Ve a por Sam. Quieren sacarle información a golpe. Sácale de ahí dentro. Pero tengo que llevarte a un médico. Eso puede esperar. Primero ve a por Sam. Que le den a la rutina.
mataré! ¡Venid aquí! ¡Tenemos un pequeño problema! ¡Está aquí! ¡No lo intentes conmigo! ¡No me caes! ¿Qué? Oh, soy demasiado joven. No puedo. Oh. ¡Venid aquí! ¡Está aquí! ¿Has intentado cabrearme? ¡Así! ¡No! ¡No quiero irme así! ¿Dónde estás, mamá? Tengo miedo. Quiero irme a casa. Levanta, Sam. Se acabó. Desde luego se esforzaron contigo, amigo. Vamos. ¡Maldición! No es nada, te pondrás bien. El doctor te recompondrá de nuevo. Eres tan duro como el acero. ¡Oh, mierda! Eso es, te volveré a meter en el coche. Todo va a ir bien. ¡No te muevas, escoria, o te llenaré de agujeros! ¡Vamos! ¡Vamos, inténtalo! ¡No pasaréis de donde estoy! Seguro, hermano. Tranquilízate. Todo va bien. Vete, no hay problema. ¡Vamos, inténtalo! No. Tiene nuestra pasta. Ve a por él.
Si esa es la rutina de siempre, me pregunto cómo será el próximo.